Capítulo 18. Feliz cumpleaños Harry. Astoria estaba disfrutando del juego de hacer esperar a Harry. Aún no tenían todo listo para su fiesta, así que ella estaba ayudando, pero eso no significaba que no pudiera divertirse un poco. Había aprendido rápidamente que Harry era tímido y rara vez iniciaba algún contacto físico, así que todo lo que tenía que hacer era interponerse en su camino y él no podía hacer nada. Vamos, Harry, arruinarás la sorpresa. Solo tienes que esperar a que estemos todos listos. Intentó rodearla, pero ella lo bloqueó, pero fue casi demasiado lento cuando resultó ser una finta y casi la esquivó por el otro lado. Terminaron bastante cerca, así que retrocedió, riéndose. Vamos, Astoria. Y es mi cumpleaños. Y se supone que debes ser amable conmigo. Lo haré, tan pronto como estemos listos. ¿Y qué pasa? ¿No puedes pasar a una chica más pequeña? Respondió con un sonrojo para que ella supiera que lo tenía controlado. Entonces, ¿ibas a ser un buen chico y esperar? Le dirigió una mirada molesta que la hizo refrastoría. Esa era la voz de su madre y probablemente eso significaba que ya estaban listas. ¿Y sí, madre? Puedes dejarlo entrar ahora. Pero si me estaba divirtiendo. ¿Y estás seguro de que ya es hora? Harry se rió de su puchero mientras caminaba a su alrededor. Ella se apresuró a alcanzarla, pero terminó teniendo que seguirlo a través de la puerta. Neville había sido el último en llegar, ya que su abuela había armado un escándalo de último momento porque él iba a la casa de los Greengrass, después de lo que ella había exigido para que se lo permitieran en primer lugar. Él estaba bastante molesto con ella por haberlo retrasado. Sin embargo, estaba allí para una fiesta de cumpleaños y no permitiría que su abuela se lo arruinara a Harry. Roxanne se había mostrado bastante reservada después de tratar con su abuela cuando ella lo llevó a su casa y entró en la sala de estar donde vio a Daphne y Tracey ayudando con algunos preparativos. Recibió abrazos de ambas que lo hicieron sonrojar furiosamente. Se preguntó qué tan rojo se veía, ya que debía estar acercándose al tomate con lo cálido que se sentía su rostro. Salió de su vergüenza cuando escuchó a Roxanne llamar a Astoria. Rápidamente se hizo evidente que Astoria había estado manteniendo a Harry fuera de la habitación hasta que llegara allí. Solo había visto a Astoria una vez y nunca la había conocido oficialmente, pero parecía que era alguien que disfrutaba de la vida. Sonrió ante su respuesta descarada a su madre y cuando Harry finalmente entró, gritó: ¡sorpresa! Junto con los demás, que incluían a Roxanne, Daphne, Tracey y él mismo. Había decoraciones, pero no se parecían en nada a lo que Dobby había hecho para la fiesta de Daphne. Notó que Harry había soportado un poco mejor el abrazo de Tracey, pero aún así parecía un poco incómodo. Entonces Harry se acercó y se dieron la mano mientras Harry lo saludaba e intercambiaban deseos de cumpleaños. También le aseguró que le gustaban las plantas que Harry le había enviado. Había una que nunca había visto antes y era fascinante. Luego se enfrentó a Astoria, por lo que le dio el saludo formal que exigía la costumbre. A ella pareció gustarle, pero luego lo miró con inocencia y preguntó: ¿no podemos ser amigos? No iba a decir que no, ya que le gustaba tener amigos. Por supuesto. Antes de que pudiera continuar, se encontró en medio de un abrazo sorprendentemente grande para una chica tan pequeña. Y gracias, Neville. Se quedó sin palabras y no sabía qué hacer. Cuando ella le dio otro apretón y una mirada coqueta después de un abrazo demasiado largo, se sonrojó de nuevo. Todas las chicas querían avergonzarlo. Tracey se alegró de volver a ver a su mejor amiga y hablaron mientras daban los toques finales a la habitación. Entonces llegó Roxanne con Neville y ella se distrajo e intentó saludarlo con entusiasmo. Estaba un poco decepcionada de que él lo saludara a ambos exactamente de la misma manera. Había escrito que nadie más se había comunicado con él tanto como ella. Eso no contaba para nada. Por otro lado, ella no había tenido el coraje de dejar en claro su interés. Era un chico y ser sutil con él probablemente no daría ningún resultado. Tenía que enfrentar ese hecho. Luego vio la actuación de Astoria con Neville y trató de relajarse mientras miraba fijamente a la chica. Normalmente no tenía problemas con la chica más joven, pero obviamente se ponía del lado de Daphne en cualquier desacuerdo entre hermanos. Sin embargo, su comportamiento actual realmente estaba sacando de quicio a Tracey. Tendría que considerar adoptar un enfoque más activo con Neville. Harry había visto a otros interactuar como él y Astoria, pero nunca había participado él mismo. Era divertido de una manera extraña y no le molestaba en absoluto que ella se burlara de él. Así debía sentirse uno al tener una hermana pequeña.
Por otro lado, Daphne no parecía una hermana, o al menos no como él se sentía por Hermione. Había algo diferente en eso que no podía identificar, pero algún día lo descubriría. Fue una agradable sorpresa ver a Tracey y Neville, no le habían dicho que iban a venir y lo habían sorprendido bastante. Sin embargo, parecía que tendría que advertirle a Neville sobre Astoria y cómo le gusta coquetear. Estaba particularmente contento de ver que Neville estaba de buen humor. Lo habían invitado a su cumpleaños el día anterior, pero su abuela no le permitió el acceso a los Greengras y él había declinado a regañadientes, por lo que Harry estaba especialmente contento de verlo hoy. Tenía la sensación de que había partes que no le habían dicho, tendría que preguntarle a Neville al respecto cuando tuviera la oportunidad de hablar con él a solas. Roxane le había preguntado qué quería hacer y se decidió por el snap explosivo, ya que no le gustaban mucho las gobstones y además podría causar un desastre en la casa de Greengras. Resultó ser un juego bastante estridente y competitivo y fue Neville quien ganó más. Daphne lo convenció de probar un juego nuevo para él llamado Rune Riddles, que resultó ser divertido, aunque todavía no sabía mucho sobre runas, ya que solo habían tenido 4 lecciones hasta ahora. Finalmente, todos decidieron que era hora de comer la tarta y Harry pudo comer su primera tarta de cumpleaños. La que le había dado a Grid cuando se conocieron no contaba, ya que nunca había podido comer ninguna después de que el idiota de su primo se la comiera él mismo. Finalmente, llegó el momento de abrir los regalos y se permitió finalmente disfrutar de la pila de regalos que tenían para él. Probablemente, esto incluso superó a la última Navidad como su mejor botín de todos los tiempos. Se acercó y saboreó la variedad de regalos, desde el más pequeño de Astoria hasta el más grande, que era de Daphne, aunque uno de sus padres era similar en tamaño pero de forma diferente, por lo que era difícil estar seguro de cuál era el más grande. Lo que más le significó fue que este grupo de personas se sentía lo suficientemente atraído por él como para hacer esto. Justo en ese momento, Kyrus entró y todos intercambiaron saludos antes de que las cosas se calmaran nuevamente y él pudiera comenzar. El que más esperaba era el de Daphne, pero quería guardar lo mejor para el final, así que decidió elegir el primero de Neville. Probablemente era un libro, pero era grande en altura y anchura, pero no muy grueso. Sospechaba que tenía algo que ver con la herbología, pero cuando lo abrió descubrió que era un regalo mucho más personal. Decía que era el árbol genealógico de la familia Potter. Lo miró con asombro y se sorprendió al descubrir que cuando tocaba a una persona, se ampliaba con más información e incluso con los hermanos. Sin embargo, no todos estaban disponibles. Aunque vio a los padres de su madre. Esa parte del árbol no iba más allá. Vio hasta sus bisabuelos por parte de su padre en la primera página. Cuando pasó la página, vio una ampliación de uno de sus bisabuelos. Había muchas más páginas por leer, así que no iba a hacerlo ahora, pero estaba estupefacto por el trabajo que debió haber implicado. Probablemente estaba hecho a medida y era muy caro. Miró a Neville sonriendo y le devolvió la sonrisa con tanta fuerza que le dolió la cara. Tenía un muy buen amigo en Neville y se dejó llevar por el momento y le dio un abrazo, sin poder decir nada. Era su primer regalo y ya se estaba emocionando, así que pensó que sería mejor calmarse. ¿Cuál debería elegir? Inmediatamente se decidió por el regalo de Ron, que probablemente estaría relacionado con el Quidditch y sería mucho menos provocativo. Se sorprendió al sacar algo que no reconocía. Tuvo que leer la carta rápidamente para descubrir que era una sorpresa, algo de lo que solo había estado vagamente consciente. Se había sentido decepcionado por Ron porque su rata se había escapado, pero personalmente, no extrañaría a ese roedor ligeramente espeluznante. Eso probablemente explicaba la mirada algo amarga en el rostro de Ron en la foto que había enviado. Todos los demás estaban sonriendo, especialmente los gemelos. Perky parecía un poco molesto a pesar de su sonrisa, tal vez solo le habían hecho una broma. Relató la esencia de la carta y cuál era su regalo al resto antes de decidir que debía continuar con el regalo de su otro amigo ausente. Su carta era mucho más larga, así que la leyó rápidamente y tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco ante el trabajo que estaba haciendo durante sus vacaciones. Se sorprendió al descubrir lo que había estado haciendo Edward, encontrando a Hermione para que pudiera enviarle su regalo. Ella había regresado de repente el día anterior, pero se lo había entregado obedientemente a los duendes en lugar de a él directamente. Esperaba un libro, pero se sorprendió al recibir un kit de mantenimiento de escobas. Sus 2 amigos más antiguos lo habían sorprendido este cumpleaños. Eso le recordó que el que le había dicho que era un mago también tenía un don.
Afortunadamente, no parecía un pastel de piedra, pero sí parecía un libro, lo que sería otra sorpresa. Eso resultó ser un eufemismo cuando el libro le mordió cuando intentó abrirlo. Se sobresaltó tanto que lo dejó caer y comenzó a arrastrarse por el suelo mientras emitía gruñidos. Como si eso no fuera suficiente, Astoria soltó un chillido agudo. Se desplomó inerte después de que alguien lo golpeara con un hechizo aturdidor. Bueno, hasta ahora sus regalos habían sido una sorpresa tras otra. ¿Cómo podría alguien superar esto? Roxane se acercó y lo recogió con cuidado antes de abrirlo por la página inicial. Dice que tienes que calmar el libro, acariciando el lomo unas cuantas veces antes de abrirlo. Realmente fue útil que pusieran esa información en el interior del libro cuando sería difícil llegar allí sin saber esto. Su tono sarcástico hizo sonreír a Harry y luego cerró el libro y leyó el título. ¡Ey, monstruoso libro de monstruos! Ese es el texto para cuidado de criaturas mágicas. Harry, ¿y tomaste esa clase? Pensé que tomaste las mismas que Daphne. Yo también tomé las mismas clases y no vi ningún valor en esa clase para mí. Supongo que Hagrid simplemente pensó que me interesaría. Le gustan las criaturas peligrosas como los dragones y los cérberos, así que esto es justo lo que le gustaría, Hagrid. ¿Y te refieres a Rubeus Hagrid? Es el nuevo profesor de criaturas mágicas, y Hagrid va a ser profesor. Y no tenía ni idea. Miró a Neville, que parecía igualmente estupefacto. Luego miró a Daphne, que ya lo miraba con curiosidad. ¿Qué? Su actitud estoica solo le hizo percibir un dejo de aprensión. ¿Libra vas a cambiar de opinión y tomar su clase? Harry reflexionó sobre ello y se dio cuenta de que requería pensarlo un poco. Quería apoyar a su primer amigo y había considerado la clase antes de rechazarla. Sin embargo, por otro lado, ahora quería sobresalir en sus clases y ya tenía algunas cosas adicionales que hacer. Para algo que no era necesario para ninguna de las carreras que estaba considerando, simplemente no quería hacer el sacrificio de tiempo que requeriría. No. Sin embargo, podría pasarme y ver una clase, solo para saludar. La repentina sonrisa de Daphne le hizo pensar que estaba aliviada, lo que lo desconcertó un poco. Por ahora no importaba, ya que había tomado una decisión y se apegaría a ella. Miró el libro y dijo, supongo que le echaré un vistazo cuando esté de humor. Por ahora, lo pondré en un lugar seguro donde nadie lo moleste. Lo dejó con cuidado, lo que provocó una risa de alguien detrás de él. Luego tomó el regalo de Astoria porque tenía curiosidad por saber qué podría haberle regalado su hermana menor honoraria. No se perdió su grito de emoción, por lo que sonrió mientras abría el regalo. Ella se había acercado para verlo mejor y ambos se sobresaltaron cuando el regalo de repente se levantó con pequeñas alas y voló directamente hacia la cara de Astoria. Justo cuando se estaba dando cuenta de que debía ser una snitch, la agarró en el aire justo frente a su cara. Ella lo miró estupefacta, no ocultó su diversión cuando preguntó, ¿me tienes un soplón? Para entonces Astoria había recuperado el aplomo y replicó, te conseguí un soplón de práctica. Escuché que te gusta jugar y que eres el buscador. Él le sonrió y le dijo, escuchaste bien, gracias. Luego le dio un abrazo rápido, pero ella no lo aceptó. Y muchachos. Ese no fue un abrazo apropiado, se hace así. Luego procedió a darle un abrazo más fuerte y prolongado y luego lo miró inocentemente a través de sus pestañas. No se dejó engañar ni por un momento y puso los ojos en blanco. Escuchó risas de Neville y Tracey, pero nada de Daphne. La miró y vio que tenía puesta su máscara pública de estoicismo. Se preguntó por qué, pero luego decidió seguir adelante. Seleccionó el regalo de los padres de Greengrass a continuación y se sorprendió por su peso. Lo abrió y vio una caja con libros de referencia y los reconoció como los que habían mencionado y usado en sus clases este verano. Estaba lo suficientemente familiarizado con el contenido como para saber que esto le sería valioso en sus clases. Luego notó un paquete más pequeño que no había visto y que era solo de Kyrus. Lo abrió y encontró un kit de afeitado y lo pensó mientras se rascaba distraídamente la barbilla. Había notado que le estaba creciendo un pelo en la barbilla, pero el regalo lo sorprendió. ¡Guau! Gracias a los dos. Podré escribir ensayos mucho mejores con referencias como estas. Las usaré mucho. Ah, y esto también, supongo. Volvió a mirar el kit de afeitado y escuchó a alguien reírse por lo bajo y decidió que no quería ver quién era. Le dio un abrazo a Roxane y aunque había planeado estrecharle la mano a Kyrus, lo sorprendió un abrazo rápido. Eso también atrajo las miradas de sus hijas y Astoria no ocultó su sorpresa. Eso solo hizo que Harry se sintiera avergonzado, así que rápidamente miró y vio solo dos regalos.
Tomó el que le dio Trace y lo abrió para encontrar un juego con el que no estaba familiarizado. Ella rápidamente comenzó a explicar. Es un juego de mesa de magia basado en la adivinación. Sacas una carta que tiene una historia y luego tomas turnos con la bola de cristal e intentas encontrar el final. Hay varios finales posibles, así que tienes que interpretar las pistas para ganar. Harry no tenía mucho respeto por el tema de la adivinación, pero le daría una oportunidad al juego. Parece que podría ser interesante, deberíamos intentarlo más tarde. Daphne no estaba teniendo un muy buen día, pero se aseguró de no demostrárselo a Harry y arruinarle el día. Primero, la malcriada de su hermana se divirtió demasiado manteniendo a Harry fuera del lugar de la fiesta. No apreció su obvia lección de abrazos y se sintió mejor cuando le valió a la pequeña princesa una mirada fulminante de su madre. Ya era hora de que atraparan a la pequeña desgraciada. Lo peor de todo era que Harry parecía estar burlándose de ella. Porque, si no, habría dejado su regalo para el último. Estaba arriesgándose un poco con su regalo y, además, era caro. ¿Qué le gustaría? La espera le estaba dificultando mantener su fachada impasible. Finalmente llegó el último regalo y tuvo que abrirlo. Se sorprendió a sí misma conteniendo la respiración mientras él lo abría y sus esperanzas decayeron un poco cuando él pareció confundido. No eran comunes y es posible que nunca hubiera oído hablar de ellos antes. No pudo soportar más el suspenso, así que soltó. Son túnicas de batalla. Eso le valió una mirada de asombro de Harry y luego lo desdobló con cuidado y comenzó a inspeccionarlo. Le recordó un poco cómo debió haber examinado su capa de invisibilidad y le dibujó una sonrisa en el rostro. Parecía fascinado con su regalo y eso alivió considerablemente su ansiedad. No había cometido un gran error y también lo estaba protegiendo. ¿Quién sabe en qué travesuras podría meterse el chico? Puede que ella no siempre estuviera allí para protegerlo, pero esto podría hacerlo. Quirrus observó las festividades de la fiesta de cumpleaños de Harry después de que todo se hubiera calmado nuevamente después de su llegada. Finalmente había logrado iniciar una relación menos formal con el otro chico que preocupaba a su esposa, el heredero Longbottom. Parecía un poco nervioso, lo cual esperaba según la descripción que le habían dado de su bajo nivel de confianza. Sin embargo, parecía más seguro de sí mismo de lo que se describía, aunque ahora que lo pensaba, su hija había mencionado que estaba ganando confianza el día que su hija mayor regresó a casa para las vacaciones de invierno. Tuvo la primera pista de lo que Harry Potter significaba para su hija. Le había despertado la curiosidad y había aprendido lo suficiente como para que pudiera ser un buen candidato para ella si llegaba el momento, lo cual era suficiente en ese momento. Cuando su madre también lo mencionó, simplemente lo aceptó. Había estado dispuesto a acoger al niño durante los veranos y su esposa lo había convencido de que lo entrenara para sus futuras funciones. Había sido como tener un hijo y no había puesto mucha resistencia. Por lo tanto, había comenzado de manera bastante inocente. Había habido algunas pequeñas cosas a lo largo del camino que estrecharon los lazos entre la casa Greengrass y este chico que parecía tener talento para atraer problemas. La siguiente cosa importante fue su plan para acabar con Lord Malfoy. Era algo arriesgado, pero a Daphne se le había ocurrido un buen plan durante su correspondencia y una vez que acordaron que Roxane lo supervisaría, él lo aprobó. Malfoy había puesto en peligro a todos los estudiantes, así que en cierto modo era un asunto de la casa, pero el impulso principal era obvio: apoyar a Harry Potter. El siguiente gran paso fueron las túnicas de batalla. No eran tan arriesgadas como el plan de Malfoy, ya que no violaban la letra de la ley. No solo eran caras, sino que el ministerio afirmaría que era ilegal que las poseyeran personas que no fueran aurores. Sin embargo, eso no era exactamente lo que decía la ley. Quirrus estaba seguro de que Fudge no podría hacer que se mantuviera. No obstante, tendría que convencer a Harry de que las mantuviera en un perfil bajo y limitar a quien lo supiera. Él ya sabía que podía guardar un secreto, había estado siguiendo su acuerdo durante meses. Luego estaba lo que había tenido que hacer para que el heredero Longbottom asistiera a esa fiesta. Hablando de un riesgo, todavía estaba molesto con la viuda Longbottom por insistir en ello. Su heredero estaba sano y se estaba divirtiendo, así que el riesgo era pequeño ahora, pero seguía siendo un riesgo. ¿Acaso su exitosa colaboración para eliminar a Malfoy no contaba para nada? Sin embargo, poco a poco se había visto arrastrado a lo que equivalía a una alianza familiar, aunque Harry no estaba en condiciones de entrar en una todavía. Ahora podía ver un futuro en el que la famosa neutralidad de Greengrass tendría que terminar.
Muy bien, podría tener que declararse a favor de Harry Potter algún día, pero esperaba poder evitar estar demasiado cerca de Dumbledore. Ya había tenido algunas reservas sobre el hombre, pero lo que había aprendido a través de Harry lo hizo sentir aún más incómodo. Cuando Harry fue a agradecerle el regalo, decidió mostrar su apoyo de una manera más obvia que un simple apretón de manos. Sus hijas se dieron cuenta y su esposa sonrió. Solo esperaba que sus sentimientos como padre no lo hubieran llevado a cometer un error como señor de su casa. Solo el tiempo lo diría, pero no se arrepentía en ese momento, ya que su futuro heredero y su corazón le decían que eso era lo que tenía que hacer. Mientras Harry inspeccionaba las túnicas, notó que Daphne se había acercado a él y le sonrió. Luego, ella le señaló un folleto que él aún no había notado y comenzó a leer sobre las características y el cuidado de sus nuevas túnicas de batalla. Estaba deslumbrado por todas las protecciones incorporadas en las túnicas. Sería difícil atacarlo con éxito mientras las usara, ya que estaba protegido incluso de los ataques físicos, no solo de los mágicos. Sin embargo, había una lista de lo que no podía detener y el favorito de Voldemort estaba destacado en la lista. Avada Kedavra aún así, era un regalo increíble, un regalo muy protector también. Se resistió a mirar a Daphne mientras se preguntaba qué podría significar esto. Podría significar simplemente que eran buenos amigos, lo cual ya sabía. ¿Pero podría significar algo más que eso? Pensar en ello lo ponía nervioso, así que volvió a dejarlo de lado por ahora. Él le dio las gracias y le dio un rápido abrazo. Probaron el nuevo juego que había recibido de Tracey y, como era nuevo para la mayoría de ellos, lo disfrutaron durante un buen rato, para su leve sorpresa. A diferencia de la materia escolar en la que se basaba, a Harry le pareció interesante y divertido. Cenaron y luego hablaron en varios grupos hasta que llegó la hora de terminar la fiesta. Astoria fue enviada a la cama, para su consternación, mientras Harry hablaba con Neville y Daphne hablaba con Tracey. Cuando se separaron, Harry usó un hechizo que Roxane le había enseñado y que ella había aprendido de su madre. Era un hechizo de privacidad brillante y llamado Mufiato. Le dio la oportunidad de preguntar sobre lo que se había estado perdiendo. Neville, me preguntaba cómo convencieron a tu abuela para que te dejara venir aquí. Neville suspiró y miró a su alrededor, así que Harry añadió. No pueden oírte, utilicé un hechizo de privacidad, mi abuela hizo que Lord Greengrass diera un juramento de mago garantizando mi regreso sano y salvo tal como estaba. Harry estaba aprendiendo mucho sobre magia y sabía lo que eso podría haberle costado a Kyrus. Vaya. No creo que ella se dé cuenta del tipo de hombre que es Lord Greengrass. Ha sido genial conmigo. La próxima vez que la visite, creo que debemos hablar con ella. Nunca lo había conocido antes, salvo para saludarlo formalmente. No es como yo pensaba, siempre parecía tan distante y sin emociones. Así es como le enseñaron a ser un buen señor de una casa importante. Daphne era igual y es solo una fachada. En realidad no son así en absoluto. Creo que ahora lo veo así, especialmente con Daphne. Ella parece muy agradable, incluso amigable. Ella es una gran amiga. No sé qué haría sin ella ahora. Entonces, ¿hablaremos con tu abuela? Ella es terca, pero sí, podemos intentarlo. Bien. Además, no te preocupes demasiado por el comportamiento de Astoria, es un poco coqueta. Parecía que Kyrus estaba esperando para llevarse a Neville de vuelta, así que se despidió y los vio irse. Luego se volvió hacia Daphne, que era la única que quedaba. ¿Dónde están Roxane y Tracey? Ella llevó a Tracey a su casa. Tracey me pidió que te despidiera de su parte porque no quería interrumpirlas a las dos. Estaba hablando con él sobre lo que tuvo que hacer tu padre para traerlo aquí. ¿Qué lo sabías? Daphne hizo un mohín de desagrado. Sí. Por desgracia, la viuda Longbottom es una mujer muy rígida. Neville y yo hablaremos con ella. No me gusta que me exija cosas así. Neville dice que es testaruda, pero tengo que intentarlo. Daphne sonrió y dijo, buena suerte con eso. Continuaron charlando sobre la fiesta y sus amigos hasta que sus padres regresaron. Harry se estaba frotando la cicatriz cuando reaparecieron y rápidamente apartó la mano. Los padres se acercaron a la pareja con seriedad, así que cuando su madre le dijo a Daphne que era hora de irse a la cama, ella parecía reacia, pero obedeció de inmediato de todos modos. Cuando se fue, Roxane miró a Harry y le habló mientras apartaba suavemente el flequillo de la cicatriz. He notado que tu cicatriz parece irritada, ¿y te ha estado molestando? Maldita sea, después de todo este tiempo, ya casi no pensaba en eso, pero ahora tal vez tenga que admitir que no lo ha mencionado en semanas. No me duele, pero he tenido una sensación de hormigueo. Roxane frunció el ceño mientras preguntó.
¿Por cuánto tiempo? Desde la noche en que llegué aquí el rostro de Roxanne se contrajo de sorpresa y luego de decepción. Harry. Deberías haberlo mencionado. Realmente no me molestó. Pensé que no era importante y no quería molestarte. Ella todavía tenía el ceño ligeramente fruncido mientras preguntaba. ¿Es normal el hormigueo? No. Había intentado justificarlo para poder aceptar el dolor que se había ganado. Al no mencionarlo se sintió aliviado cuando ella se volvió hacia Kyrus, que también había estado estudiando su frente con el ceño fruncido. ¿Podría ser alguna reacción a nuestras protecciones? Kyrus lo pensó un momento, pero luego negó con la cabeza. Es muy poco probable, pero es una coincidencia interesante. ¿Se ha reaccionado a algo específico cuando has estado aquí? No señor, siempre es más o menos lo mismo. Vio un atisbo de sonrisa en el rostro de Kyrus, probablemente por su uso de la palabra señor, pero Kyrus no lo corrigió. Kyrus se volvió para mirar a Roxanne y dijo. De todos modos, mañana iremos a ver a mi amigo en el departamento de misterios. Puedo preguntarle al respecto. Incluso podría examinarlo si fuera de ayuda. Eso es bueno, siempre podemos probar con un curandero si es necesario. Harry se sintió mal porque se había preocupado por molestarlos y ellos solo se enojaron porque estaban preocupados por su bienestar. Fue un gran cambio para él tratar con personas que realmente se preocupaban por él. Por otro lado, sintió que era bueno tener que acostumbrarse a eso. Kyrus preguntó. Entonces, Harry, ¿estás listo para mañana? Tenemos una cita en Gringotts primero y luego vamos al departamento de misterios. Estoy más preparado que nunca, estaré allí contigo en todo momento, Harry. No quiero que te preocupes, te lo agradezco, Kyrus. Gracias. Creo que será mejor que me vaya a la cama también. En efecto. Buenas noches, Harry. Le dio las buenas noches a Roxanne y un abrazo y, como parecía que lo esperaba, también le dio uno a Kyrus. Esto era tan diferente para él que era casi surrealista. Pero era un buen tipo de surrealismo. Cuando llegó a su habitación, encontró una carta de Hogwarts esperándolo. Alguien debió haberla entregado por él desde la caja de destierro. Rápidamente descubrió que ya le habían dado todos los libros que necesitaba para el año. ¿Cómo iba a pagarles todo esto? Entonces recordó que no esperaban ningún pago a cambio, así que se sintió cálido mientras se sonrojaba, pero en general estaba muy contento. Luego miró el permiso para visitar Hogsmeade. Decía específicamente que el tutor tenía que firmarlo, pero no había forma de que volviera a casa de los Dursley. Tendría que hablar de eso más tarde. Esperaba que hubiera una manera de obtener una firma válida. De hecho, mañana podría averiguar lo suficiente para saber qué hacer. Lucius se sintió como un tonto, había pasado por alto por completo una posible conexión entre sus dos recientes reveses. ¿Podría estar enfrentándose a una coalición en lugar de a un solo enemigo? Estaba claro que Greengras y Longbottom habían trabajado juntos para que lo expulsaran de la Junta de Gobernadores. Tenía que considerar esto seria y cuidadosamente. La pista había estado allí frente a él. Un conocido mutuo había proporcionado ese recuerdo. Basándose en lo que había escuchado de su hijo, el heredero Longbottom y Potter eran amigos, así que el heredero Longbottom debía ser la fuente de ese recuerdo. No había considerado una coalición porque había oído hablar de la hostilidad entre la viuda Longbottom y la familia Greengras, y otras familias, de hecho. Ahora podía verlo. El chico Longbottom le trae el recuerdo a su abuela y ella buscó un aliado y de alguna manera encontró a Greengras. ¿Por qué se conformarían con sacarlo de la junta? Decidieron hacer un trabajo minucioso y sacarlo de la sociedad en general y sentenciarlo a Azkaban. Apretó los dientes y tuvo que obligarse a permanecer en silencio. Esto podía alimentar su ira por la situación, pero esta nueva comprensión exigía sutileza. Greengras ya era bastante malo, pero una coalición sería extremadamente peligrosa. Tenía que ser aún más cuidadoso ahora y necesitaba todas las fuentes de información posibles. Decidió tener una charla privada con su hijo, era hora de que se hiciera útil. Tenía que vigilar a Potter, por supuesto, pero también a Longbottom y a la heredera de Greengras. De hecho, si recordaba correctamente, Kyrus tendría una hija menor que se uniría a Hogwarts este otoño. Ella probablemente era el eslabón más débil, realmente necesitaba empezar con eso. Cuando Harry se despertó a la mañana siguiente, se examinó primero la frente y luego la barbilla en el espejo. Su cicatriz parecía la misma, pero se sorprendió al ver que ahora tenía 3 pelos en la barbilla. ¿Y cuándo había sucedido eso? Leyó las instrucciones del kit de afeitado y se sorprendió de que no hubiera hojas ni crema de afeitar involucradas.
Pasó la afeitadora con cautela sobre su barbilla y se sorprendió al ver que los pelos habían desaparecido. Bueno, era magia después de todo, así que se sintió un poco tonto por haberse sorprendido. Entonces su sonrisa se desvaneció cuando se dio cuenta de lo que sucedería ese día. Ari sabía que este día llegaría, pero parecía que era demasiado pronto. Mientras que la anticipación de ayer era emocionante, este no lo era, por lo que sentía que había una fatalidad inminente que se acercaba para él, pero trató de no demostrarlo. Estaba en un ligero trance de oclumancia, solo para relajarse, y desayuno fue bastante tranquilo y Kirus estaba con ellos, lo cual no era lo normal. Sin embargo, no creía que esa fuera la razón del silencio, ya que las tres mujeres lo miraban con preocupación. Apreciaba que se preocuparan, pero su ansiedad ciertamente no lo estaba ayudando. Fue casi un alivio cuando llegó el momento de irse, pero no del todo, ya que ahora era el momento de enfrentar algunas partes de su pasado. Lo que sabía de la historia no era exactamente alentador. Después de que le aplicaran algunos glamour a Harry, se aparecieron en el callejón Diagon. Harry intentó sumergirse en un trance de oclumancia mientras se acercaban al banco de los goblins. Su ansiedad iba en aumento y sabía que acabaría provocando una mala impresión en los goblins. Respetaban la confianza, aunque no les gustaba la arrogancia más que a nadie. No respetaban el miedo ni la sumisión, trataban de aprovecharse de eso. Como futuro señor de una casa importante, tenía que tener una relación más profesional con los goblins, no tener que lidiar con intentos de manipulación. No se concentró mucho en la breve conversación que Kirus tuvo con uno de los cajeros. Su participación se limitó a presentar su llave cuando se la solicitaron. Salió de su aturdimiento cuando reconoció al duende que los guiaba hacia donde fuera que iban. En el último momento, recordó que debía hacer un saludo goblin más tradicional. Saludos, Griphook. Que tu oro aumente y tus enemigos mueran. Eso le valió una mirada de sorpresa y una respuesta rápida. Saludos, heredero Potter. Me sorprende que te acuerdes de mí. Que tu oro aumente y tus enemigos también mueran. Su saludo o la presencia de otro señor de una casa importante habían cambiado la visión que Griphook tenía de él, ya que nunca antes se había referido a él como heredero. Todavía estaba tratando de averiguar qué podría significar eso, si es que significaba algo, cuando se detuvieron frente a una gran puerta idéntica a las demás del pasillo. No había número ni etiqueta con el nombre, así que ¿y cómo sabía dónde detenerse? Esta es la oficina del gerente de cuentas de Potter, su nombre es Wan Fang. Que su reunión sea fructífera, heredero Potter y Lord Greengrass. Griphook les hizo un gesto con la cabeza a ambos, y llamó a la puerta y se fue rápidamente. Harry se quedó mirando la puerta preguntándose por los nombres extraños que tenían los duendes cuando escuchó la voz ronca de un duende mayor. Pasen tomó aire para fortalecerse y abrió la puerta, pero luego se dio cuenta de que tal vez Kirus debería pasar primero, pero cuando miró hacia atrás, Kirus le hizo un gesto para que pasara. Entró y vio a un viejo duende con algunos cabellos grises tenues en la cabeza detrás del escritorio y observándolo en silencio. Vio que había dos sillas de tamaño humano listas para ellos y luego recordó que tenían una cita, así que, por supuesto, estaban listos para que hubiera dos humanos en la reunión. Aunque Kirus lo siguió y se sentó en la silla a su lado, los ojos del viejo duende permanecieron fijos en Harry, estudiándolo en silencio. Estaba empezando a sumergirse más en su trance para contrarrestar su ansiedad cuando el duende finalmente habló. Saludos, heredero Potter. Soy el administrador de cuentas de Potter, Wan Fang. Saludos, Wan Fang. Harry no estaba seguro de qué más decir ya que Wan Fang no había usado el saludo típico de los duendes. Es bueno poder conocerte finalmente después de muchos años sin contacto. Estábamos preocupados por no poder comunicarnos contigo hasta que tu elfo doméstico finalmente vino a nosotros para pedirnos algunas declaraciones. ¿Sabes quién ha estado interfiriendo con el correo enviado por Lechuza a ti? No lo sé con certeza, pero sospecho de Dumbledore. Ahora puedo recibir correo por Lechuza a través de la caja de destierro de Greengrass. El viejo duende asintió y finalmente apartó la mirada de Harry para mirar el pergamino que tenía frente a él. Sabíamos que existía la caja de destierro, por supuesto. ¿Casi es como deseas recibir nuestras declaraciones? Para el verano, sí. Una vez que comience Hogwarts, no estoy seguro. Miró a Kirus, pero Kirus estaba mirando al duende y le habló directamente. Si no puedes enviarle una lechuza directamente a Hogwarts, podrías enviárselas a mi hija Daphne y ella podrá entregárselas. El duende miró a Kirus antes de volver a mirar a Harry y preguntar. ¿Es eso lo que deseas, heredero Potter? Sí, un colmillo. Pareces tener curiosidad por mi nombre. ¿Cómo lo había sabido?
Con repentina preocupación, Harry reforzó sus escudos de oclumancia. No te preocupes, joven mago. He sentido curiosidad por ti durante muchos años y soy un observador cuidadoso, nada más. Cuando era joven, me peleé con un rival y perdí uno de mis colmillos. Abrió la boca con una sonrisa espeluznante y, efectivamente, le faltaba el colmillo superior izquierdo, pero tenía muchos otros dientes muy puntiagudos. El nombre de mi rival es Tootles y todavía trabaja en las minas, mientras que yo he ascendido a gerente de cuentas. Harry no tuvo que adivinar más de una vez cómo su rival había obtenido ese nombre. Recibió el mensaje alto y claro. No era un duende con el que se pudiera jugar. Quiero que sepas que tu fortuna está en buenas manos. Eso fue un alivio. Había empezado a pensar que Wang Fan estaba enojado con él por todo el asunto del correo de lechuzas. Estoy seguro de que es verdad, Wang Fan. Estoy un poco sorprendido de que tu rival aún viva. Harry intentó reprimir su reacción cuando el duende se rió entre dientes antes de responder. Incluso sus risas eran intimidantes. Me ha servido mejor estando vivo, ya que difunde mi reputación a los demás. Ya basta de eso. Querías ver el testamento de tus padres como el único heredero que tiene al menos 13 años, ¿correcto? Eso es correcto, Wang Fan. Ya hemos verificado todos los criterios, así que ahora te paso nuestra copia para que la leas. Debe quedarse aquí, pero tómate tu tiempo. No tengo nada más que hacer en este momento. Como Harry entendió, esta era una oferta inusual, ya que los goblins preferían estar ocupados. Sin embargo, vio que Wang Fan ya parecía estar leyendo algo más, así que colocó el documento frente a él y, después de mirar a Kyrus, comenzó a leer. Toda la primera página estaba llena de lenguaje jurídico aburrido, por lo que la revisó en busca de partes más interesantes. Llegó al meollo del asunto y vio de inmediato que tenían una aclaración como primer punto: hemos mentido a todo el mundo sobre quién es nuestro guardián secreto. Les dijimos a todos los demás que nuestro guardián secreto es Sirius Black, ya que era una opción obvia, pero eso fue una artimaña para desviar la atención de nuestro verdadero guardián secreto, Peter Pettigrew. Esperamos que nuestra mentira no cause problemas, pero en caso de que así fuera, queremos aclararlo aquí. Mira, Kyrus. Y lee esta parte aquí. Empujó el documento y señaló la sección que le interesaba y observó mientras Kyrus leía. Los ojos de Kyrus se abrieron y luego le habló con calma al duende. Wang Fan, ¿podríamos tener una copia certificada de este testamento? El viejo duende se volvió hacia Harry y le preguntó. ¿Es esto lo que deseas, heredero Potter? Sí, un colmillo. Como desees. La tarifa de 5 galeones será descontada de tu cuenta. Vio que el duende comenzaba a sacar un formulario y a llenarlo. Miró a Kyrus, quien empujó el testamento hacia él y le indicó que continuara. Sus pensamientos estaban por todas partes ante la prueba de que su padrino era inocente. Desafortunadamente, como el hombre era un fugitivo buscado, no estaba seguro de qué podían hacer al respecto. Harry continuó examinando el documento en busca de más sorpresas y llegó a los legados en la página siguiente y vio algunos nombres familiares, pero luego se topó con uno que no le resultaba familiar. Miró a Kyrus y preguntó en voz baja. ¿Quién es Remus Lupin? Es uno de los amigos de tu padre. No lo conocía, pero Roxane puede contarte algo sobre él. Eso fue suficiente por ahora, pero se preguntó por qué nunca había tenido noticias suyas antes. Entonces recordó el asunto de la lechuza, así que tal vez no fuera falta de interés por parte de este Remus Lupin. Llegó al final de los legados y vio una sección sobre su tutela que lo cambió todo. Si ambos estamos muertos o no podemos cuidar de Harry, nuestras instrucciones para su tutela son las siguientes. La primera opción es Alice, madrina, y Frank Longbottom. La segunda opción es Sirius Black, su padrino. La tercera opción es Roxane y Kyrus Greengrass. Si ninguno de los anteriores puede con él, entonces designamos a Minerva McGonagall como jueza del guardián mágico más adecuado para Harry. Si se han derogado las ridículas leyes contra los hombres lobo, entonces deseamos que se considere a Remus Lupin. Bajo ninguna circunstancia se debe considerar a Petunia o Vernon Dursley como tutores. Tuvo que aferrarse a su trance para controlarse, pero aún estaba bastante seguro de que una lágrima le caía por la mejilla. Nunca debería haber ido a ver a su tía y a su tío y, dado lo que sucedió poco después de sus muertes, debería haber ido justo donde estaba ahora de nuevo. Empujó el testamento y señaló el lugar donde Kyrus debería leer. Tenía una pregunta a la que necesitaba una respuesta. Wang Fan, ¿ha leído Dumbledore este testamento? El viejo duende le dirigió una mirada que podría haber sido compasiva. No estaba seguro.
No ha leído nuestra copia, pero no tenemos forma de saber si leyó la copia del ministerio, aún no tenía pruebas directas que demostraran nada, pero ya no iba a confiar en Dumbledore. Ese hombre tenía mucho por lo que responder en opinión de Harry.